Buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 14 de junio, con el tema uso de inmunoglobulina en pacientes con síndrome de Guillain-Barré, a cargo del doctor Luis Granados Bullón, especialista en medicina intensiva, jefe del servicio de medicina intensiva del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerles llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Luis Granados Bullón, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, adelante. Buenos días. Bueno, muy contento de poder brindar esta charla. Realmente es un momento importante en la cual la población y todo el personal de salud debe tener conocimiento al respecto, sobre todo porque en lugares más alejados la opción de plasmaféresis es muy complicada, ¿no? Entonces, queremos hablar un poco del tema de inmunoglobulina en síndrome Guillain-Barré. Bueno, yo soy el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia, médico intensivista, y vamos a hablar en esta charla sobre los objetivos, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Para poder dar un tratamiento es importante entender la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, también vamos a hablar sobre la inmunoterapia, inmunoglobulina, dosis y administración y efectos adversos que son muy importantes y que a veces puede causar mucho temor entre la población. Para empezar, bueno, ya este cuadro, como su mismo nombre lo dice, es un síndrome. Cuando uno habla de un síndrome, quiere decir que hay diferentes etiologías, en este caso están relacionados preferentemente a los cuadros infecciosos que van a dar una manifestación clínica. Clásicamente estamos hablando de lo que se reconoce como una disminución de la fuerza ascendente de los pies hacia arriba. Eso es lo clásico, pero ya además se ha dicho todas las variantes que puede tener este síndrome, que es producto de un cuadro de la producción de los anticuerpos ante un cuadro infeccioso que se va a confundir y va a atacar nuestros nervios. Entonces ya desde los años 1850 se reconoce a Landry como el primer, digamos, médico que reconoce un cuadro de una afección de los nervios periféricos. Ese es el primer término, ¿no? Que no era un origen central, sino que era un daño a nivel de los nervios periféricos. Posteriormente se va sumando, ¿no? Guillain, Barré y Stroll, en la que van catalogando ya el cuadro como una asociación de una enfermedad autoinmune, y posteriormente eso ayuda a que se pueda dar un tratamiento. Ahora, polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es el término general que va a englobar este tipo de cuadros. Ahora, bien nos dicen, es un origen inmunológico, de producción de anticuerpos y causa más frecuente de parálisis generalizada aguda o subaguda. A pesar de ser un cuadro sumamente raro, en la cual podemos hablar entre 1 a 2 casos por 100.000 habitantes, esto puede variar, como estamos viendo en el caso de Perú, como un brote epidemiológico. Ahora, es un cuadro cosmopolita que puede presentarse en general a toda estación, pero cuando vemos el año pasado ya en la semana epidemiológica 19 y 20 hubo unos casos que se reportaron en La Libertad, que también acá vemos que 3 a 4 semanas después, en el 2019, ya se empieza a originar reportes de casos en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Junín, ¿no? Entonces, vemos que de todas maneras hay una asociación, en este caso, estacional. Entonces,
pero que es un cuadro que raramente puede presentarse en cualquier momento del año. ¿Por qué? Porque justamente está asociado a diferentes etiologías infecciosas, no a una, sino a varias. Puede atacar a niños y adultos y todas las edades, pero sin embargo, ahora estamos viendo cuadros preferentemente jóvenes y que también están en una relación de un 60% aproximadamente varones. Entonces, eso también está descrito. En cuanto al diagnóstico y definiciones, siguiente, ¿no? Es importante cuando uno va a dar este tratamiento, primero catalogar, como bien está en la guía del Instituto de Ciencias Neurológicas, catalogar quiénes van a recibirlo. Entonces hay la escala de Hughes en la cual nos habla en el grado 1, ¿no? Paciente sano, en el grado 2, síntomas menores y que es capaz de correr. Pero cuando ya pasa a un grado 3, camina más de 10 metros con apoyo, pero es incapaz de correr. Entonces ya en el grado 3 ya estamos hablando de un grado moderado, de una disminución de la fuerza en la cual uno inicialmente no va a tener una confirmación. Eso nos lo va a decir en el diagnóstico. Es importante entender que es la sospecha clínica, la electromiografía y el estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso se van a ir dando en el tiempo. Ante la sospecha clínica, lo que está demostrado es que se debe dar el tratamiento lo antes posible. Entonces, por esa razón, uno no puede esperar a hacer una confirmación. Y justamente cuando al momento, ¿no? Al momento, reporta el ministerio, tenemos como 534 casos de sospecha, pero hay 204 que son confirmados, menos del 50%, y que en el tiempo se verán si están confirmados o no. Y eso es importante catalogarlo para dar un tratamiento. Siguiente. En cuanto a la mortalidad, lo que está descrito está entre 3.5 hasta el 12%. Es variable porque también se vio en el brote de Zika, ¿no? En Colombia, Brasil, una mayor severidad. Y como, digamos, hay variantes, la variante axonal motora es la que va a traer más complicaciones, pero la vulvar también. La vulvar también está relacionada a muchas disautonomías, que también es otra causa de muerte. Hay que entender que lo que cambió un poco la disminución de la mortalidad en los pacientes es el soporte ventilatorio. Entonces, el hecho de que ya el paciente pueda acudir a una unidad crítica y que pueda recibir el soporte ventilatorio cuando ya no puede respirar, definitivamente eso sí marcó un hito, y vamos a ir viendo en qué más se le puede ayudar al paciente. Ahora, la recuperación se da en semanas o meses. Hasta 20% queda con secuela a largo plazo. Entonces, ese es otro punto importante, que los hospitales que están albergando buen número también corren el riesgo de quedarse mucho tiempo con estos pacientes. Ahora, se describe incluso una recaída en el 0.04%, como se describen en los estudios. Entonces, este cuadro nos ayuda a entender cómo en el día cero de aparición de síntomas del síndrome de Guillain-Barré, previamente hay una exposición a un agente infeccioso en la cual los primeros estudios importantes que entendieron esta fisiopatología con Campylobacter jejuni, pues nos habla de un anticuerpos antigangliósidos que se refleja en la curva de color verde, la producción, y es cuando empieza a aparecer. O sea, no es el mismo agente infeccioso que puede ser un cuadro respiratorio, un cuadro gastrointestinal, sino que es los anticuerpos de algunas personas predispuestas
genéticamente a que presenten este síndrome. Entonces, vamos a ver que la curva de color verde en el día cero, previo al día cero, empieza a elevarse y a comprometer los nervios periféricos. Entonces, el curso de Guillain-Barré al inicio, ¿no?, va a tener una meseta, después va a presentar paulatinamente a las 4 semanas, 2 a 4 semanas, se dice que es lo clásico, pero eso no necesariamente está siendo cierto en los casos que tenemos al momento en el brote epidemiológico de Perú. Muchas veces está siendo más agresivo y en menos tiempo se están presentando. Siguiente. En cuanto a la inmunopatogénesis, acá es importante entender que, a ver, vamos a ver, podemos señalar acá, el agente infeccioso en este cuadro es el Campylobacter, ¿no? Eso va a hacer una respuesta inmune, ¿no? Y la respuesta inmune en el organismo está por las células T o por las células B, ¿no? Permiso, La respuesta tumoral. doctor Granados, nos disculpa por favor. Sí. Sí, importante esta diapositiva, nos están informando a los participantes de que no la pueden visualizar porque está pequeña. Arriba de la pantalla dice opciones de presentación. Si puedo hacer clic y poner duplicar pantalla para que pueda salir en maximizado, en grande. Duplicar presentación. Duplicar. A ver, no sé si puse sí, duplicar. Presentación, hay que poner clic en duplicar presentación. Sí. ¿Qué tal? ¿Se ve mejor? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, continúe. Muchísimas gracias. Sí, ahora ya puedo verla también mejor. Ahora puedo describirles acá. El Campylobacter jejuni, ¿no?, que es una bacteria gastrointestinal, va a ser una infección que va a producir una respuesta inmune, ¿no? Los presentadores de macrófago van a intervenir y vamos a tener nosotros dos respuestas, por las células T o por las células B, ¿no? Los linfocitos que van a hacer la producción, van a mandar la producción de anticuerpos en las células plasmáticas. Entonces se producen estos anticuerpos, pero son parecidos a los que encontramos a nivel de la mielina y del axón de los nervios periféricos, lo cual va a ocasionar ese compromiso que progresivamente va a dañarlo. Entonces, acá vemos, ¿no?, un nervio periférico y en la cual entendamos que el axón mismo es un cable eléctrico que va a mandar, ¿no?, que a nivel neurológico central va a mandar una orden hacia los músculos. Entonces, al afectarse este cable como un cable eléctrico, el músculo no se va a mover. Entonces, pero alrededor está la mielina, que lo que hace es aumentar la velocidad de conducción eléctrica. Entonces, en ambos se va a afectar. ¿Por qué? Porque también va a encontrar a nivel de la vaina de mielina, los nódulos de Ramberg, que es donde también se localiza y entra a nivel del axón y en este sentido también a nivel de la mielina misma. Siguiente. En cuanto al tratamiento, todo paciente con cuadro sospechoso de síndrome de Guillain-Barré debe ser referido a un hospital de tercer nivel para su diagnóstico definitivo y tratamiento, porque el especialista que debe evaluarlo idealmente en ese momento debe ser el neurólogo. Ahora, puede ser que no haya un neurólogo, pues debe haber un médico entrenado y capacitado en estos momentos para poder diagnosticar y también eso va a ser importante para definir su tratamiento. ¿Ok? Entonces, entendamos que pueden haber muchas confusiones como una miastenia gravis, como un botulismo, que pudieran remedar, asemejarse. Entonces, por eso es importante, porque el tratamiento que va a recibir definitivamente es un tratamiento que puede causar también algunos efectos deleterios. Entonces, no es un tratamiento que, digamos, sea muy simple. Por eso es importante definir el caso. Ahora, el tratamiento
importante es ese paciente debe estar en observación y monitoreo porque puede tener una falla ventilatoria. Eso es lo más temido porque va a causar la muerte del paciente. Entonces, ese paciente, ¿por qué un hospital 3? Porque tiene que tener un soporte de una unidad crítica. Ahora, es importante, estos pacientes van a estar en postración y eso puede condicionar también una trombosis venosa profunda. Por eso es que debe recibir una profilaxis. Ahora, paciente que tiene una dificultad para deglutir, estamos hablando de una presentación vulvar, pues se le debe colocar mejor una sonda nasogástrica porque lo pone en riesgo al darle alimento bioral a que pudiera aspirarse y complicar ya su situación, por esa razón. En cuanto a la inmunoterapia, tenemos dos opciones, ¿no? Inmunoglobulina y plasmaféresis. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿no? Ahí podemos reflejar en las imágenes, ¿no? La inmunoglobulina tiene diversas presentaciones, pero es importante entender que tiene que tener una cadena de frío tal como se presenta en cada literatura de cada producto. Entonces, eso siempre es la primera recomendación que yo les daría. Hay que leer el inserto y seguir todas las indicaciones. Entonces, en el otro cuadro vemos, ¿no?, la plasmaféresis, que obviamente es toda una máquina en la cual se debe hacer con albúmina, si no hubiera albúmina, con plasma fresco congelado, y también en ese caso, en la plasmaféresis hay que poner un catéter de alto flujo, que de por sí ya es un tratamiento un poco más invasivo, porque colocar un catéter puede traer también complicaciones y obviamente en el tiempo, tanto por la colocación como el riesgo de infección. Siguiente. En cuanto a la inmunoglobulina, lo primero que hay que saber es que 2 gramos por kilogramo es la dosis total, que la recomendación es que lo reciba en 5 días. Entonces, 0.0 gramos por kilo día es lo primero. Ahora, lo siguiente que nos dicen siempre es la velocidad de infusión. La velocidad de infusión es mejor iniciar con una dosis baja e ir progresando. Como no sé, este es se cita, ¿no?, un producto en la cual recomienda iniciar con 0.6 gramos por kilogramo en la primera hora y después se va aumentando al doble, al triple, con un máximo de 2.4. Entonces vamos a ir viendo por qué es importante esta recomendación. Porque está asociado a la velocidad de infusión, a la presentación de efectos adversos, que de los más frecuentes pues, pueden presentar cefalea, fiebre, y uno debe tener en cuenta aquello. ¿Por qué? Porque de frente uno no le va a dar antibiótico. Uno tiene que pensar que pudiera ser secundario a la infusión de inmunoglobulina. La inmunoglobulina es un producto que más o menos en los años 80 ya inicialmente, antes de los 80, había un producto que era intramuscular. Al inicio se hace y se crea para los pacientes con hipogamaglobulinemia congénita, en la cual necesitaban de inmunoglobulina para poder optimizar su estado de defensa. Entonces, ya en los 80 se empieza a aparecer el producto endovenoso, que obviamente es mejor porque va a recibir dosis adecuadas y con mucho menos dolor, ¿no? También incluso al momento ya hay un producto subcutáneo para otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina, uno dice, ¿por qué tan caro? La inmunoglobulina es el producto de seres humanos que hacen donaciones para obtener el suero, el plasma, y todo eso tiene un proceso muy, muy complicado bioquímicamente. ¿Para qué? Uno es para aislar la inmunoglobulina
G, que es el 97%, y que también tiene que eliminar todos los agentes virales, principalmente lo que es el VIH, las hepatitis B y C, lo que es parvovirus B19. Entonces, es importante por eso, porque Dios no quiera, no se sigue un riguroso control de calidad y eso podría producir un daño a muchas personas. Entonces, por esa razón que este producto tiene un costo elevado, pero que también tiene beneficios, obviamente. Entonces, por esa razón, al ser digamos, un tejido de otras personas, pues también puede producir efectos y reacciones alérgicas. Entonces, eso hay que entender por qué el costo, el por qué la rigurosidad, incluso se sigue, ¿no? ¿Qué lote se está poniendo y qué lote corresponde a qué donantes? Para entender a qué nivel del control de calidad estricto y como debe ser en estos casos. Siguiente. Dentro de los efectos adversos, que son quizás los más temidos, ¿no? Cuando uno va a hacer una infusión de inmunoglobulina, tenemos este cuadro bastante, digamos, esquemático, ¿no? Entonces, podemos ver algo tan temprano como en las reacciones a nivel de donde se coloca, porque si bien uno lo puede colocar por una vía periférica, la osmolaridad es un poco alta. Y si uno está infundiendo otro tipo de medicamentos, debe pensar que siempre la osmolaridad ya está aumentada por la inmunoglobulina y por lo cual no debería sumarse más medicamentos que pudieran aumentar la osmolaridad, porque eso va a crear una flebitis, un dolor, y eso es importante. Inicialmente también pueden presentar como un estado gripal tipo alérgico que puede controlarse rápidamente con un antihistamínico, pero es importante incluso saber qué tipo o sea, qué laboratorio es el que ha producido para que uno tenga un control y también saber si uno necesitara en una próxima oportunidad saber qué usó, cuál fue el que le causó esta reacción. Entonces, en cuanto a reacciones dermatológicas, puede causar un prurito o un estado de eritema, pero que es controlado igualmente con antihistamínicos. Algo muy temido, obviamente, es la anafilaxia, que la principal presentación es una hipotensión. Va a causar una vasodilatación y eso ocasionar un estado en el cual muchas veces incluso pueden requerir vasoactivos, noradrenalina. Por eso es que este tipo de pacientes deben estar idealmente en un monitoreo. No se puede poner así nomás y después uno traer complicaciones. Ahora, también puede asociarse a una injuria pulmonar relacionada a la transfusión y también una sobrecarga, porque usualmente vamos a tener, es importante este aspecto. Es recomendable que el paciente esté bien hidratado. Si el paciente no está bien hidratado, puede causar mayores efectos. Ahora, esta hidratación y esta dilución misma del medicamento es lo que puede traer también una complicación en pacientes que tienen una falla cardíaca, pacientes ancianos. Entonces, por esa razón hay que tener un especial cuidado, ¿ok? No quiere decir que no se dé, sino que sí hay que tener la precaución pertinente. En cuanto a los factores de riesgos importantes, en cuanto a la infusión, ¿no? Hay que ver la infusión, la velocidad, la recomendación. Entonces, ese es lo primero que es muy importante y hay que ver cuando nos dicen hay que dar 0.4 kilogramos por kilo de peso. Justamente tuvimos un paciente en la cual pesaba 105 kilos, pero la guía, la recomendación te dice que debe ser por kilo de peso. Pero también hay algunos estudios en los cuales
como sabemos, la grasa es poco vascularizada, entonces va a intervenir poco en este proceso y pudiera ser que le estemos dando una dosis alta y puede ser que también esté relacionado a mayores efectos adversos. Por esa razón, hay estudios que aún no son muy grandes, pero que se está viendo que pudiera darse de acuerdo a un peso ajustado, ¿no? Para poder evitar. Ahora entendamos también que el costo por una ampolla, 2, 3, 4, 5 ampollas, también es importante. O sea, todo eso se está midiendo, pero al momento se mantiene, ¿no? 0.4 por kilo de peso. Es lo que recomiendan las guías y es de acuerdo a los estudios. El tiempo lo dirá, pero sí la recomendación está dada que si a un gordito pudiera tener mayores efectos adversos. Esa es la precaución que hay que tener. Ahora, en cuanto a la preparación, la inmunoglobulina tiene excipientes y los que están más relacionados a un compromiso renal son los que contienen sacarosa. Entonces, por eso, la primera recomendación que les di, hay que leer el inserto. ¿Cuál es el excipiente? Porque puede ser sacarosa, puede ser glucosa, puede ser sorbitol. Entonces, eso hay que conocer qué producto estamos dando, porque también si tiene glucosa, probablemente un paciente diabético también va a causarle un aumento. Entonces, justamente de la mano hablábamos de la hidratación y de los efectos a nivel renal. Es importante tener esas precauciones. Relacionados al paciente, los factores de riesgo, un paciente adulto mayor obviamente tiene mayor riesgo. La inmovilización también. ¿Por qué? Porque la infusión de inmunoglobulina puede crear un estado de hipercoagulabilidad, sobre todo si el paciente tiene predisposición. Entonces, pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda o a nivel de que hayan tenido un stroke o que hayan tenido infartos, o sea, son eventos de coágulos que pudiera estar también predispuesto a la persona, por lo cual es importante tener esa precaución que los pacientes ancianos, los pacientes con una comorbilidad asociada a trombosis, pues puede complicarse. Justamente diabetes, hipertensión, historia de fumador, pacientes renales, cardiovasculares, tromboembólicos, estados de hipercoagulabilidad e incluso la migraña. El paciente que tiene antecedente de migraña muy probablemente ya uno tiene que estar pensando que puede tener una cefalea durante o después de la infusión de inmunoglobulina. Entonces, cuando uno ya sabe esto, reconoce los efectos que pudieran estar asociados a la infusión de inmunoglobulina, entonces uno puede usar una premedicación, desde un analgésico o desde un antihistamínico, incluso hasta de un corticoide. Puede usarlo si uno sabe que ya lo presentó. Ahora, ¿qué otros efectos posteriores podemos tener? Hemos hablado de los eventos tromboembólicos, de la injuria renal, pero también puede presentar una meningitis aséptica, o sea, una cefalea, de repente fiebre, y el paciente uno lo examina y tiene rigidez de nuca. Pues hay que pensar que no es una meningitis misma, sino que es un proceso secundario, un efecto secundario de la inmunoglobulina. Ahora, puede haber hemólisis, porque un estado de una osmolaridad muy alta puede causar hemólisis, o también puede causar una neutropenia y también infecciones del torrente sanguíneo. Están asociados, pero digamos que son más raros. Entonces, tratamiento y prevención dentro de las medidas son sumamente importantes, el reconocer, hacer seguimiento y reportarlo. Entonces, eso es lo más importante siempre en el efecto adverso de un medicamento.
Ahora, unos dirán, bueno, ¿por qué me proponen dos tratamientos? Plasmaferesis versus inmunoglobulina. Entonces, al inicio, ¿no? Los primeros estudios se hicieron con plasmaferesis y lo que se vio es que era mejor que el control. ¿Qué quiere decir el control? Que darle un placebo y el resto de medidas. Al ver que plasmaferesis disminuyó los días de ventilación, los días en UCI, pues obviamente cuando ya se empieza a comparar un medicamento nuevo como es la inmunoglobulina, ya no se puede hacer contra un placebo. Entonces se hace versus lo estándar, que en ese momento ya estábamos con plasmaferesis, por lo cual al comparar los dos demuestran una eficacia similar. Ninguno ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces, eso hay que tenerlo claro, sino que va a disminuir los días de ventilación, los días de UCI, que son muy importantes, porque obviamente al estar más tiempo dependiente de un respirador, pues uno tiene mayor riesgo de neumonías asociadas al ventilador, de necesidad de estar postrado, de no poder movilizar, que la fisioterapia, que se sabe que debe ser precoz, pues dificulta el estar en un respirador definitivamente. Por esa razón es que se usa esta medicación. Piedra angular es la unidad crítica porque es lo que va a salvarle la vida, pero hay tratamientos que también van a disminuir la estancia, como estamos hablando. Entonces, en cuanto a los pediátricos, hay una evidencia débil de un beneficio hacia la inmunoglobulina. Entonces, pero hay que entender que también colocarle un catéter, estar 3 horas sin moverte, como es en la plasmaferesis, pues para un niño es complicado. Por esa razón, quizás se apunta un poco en los casos pediátricos y síndrome de Guillain-Barré a poder usar la inmunoglobulina. La evidencia no es contundente, pero sí tiene algunos estudios que demuestran un beneficio. Bueno, y eso es lo que quería comentarles y yo quisiera ver qué preguntas tiene, porque yo supongo que deben haber muchas preguntas, sobre todo a mí me parece importante inmunoglobulina en los lugares donde no hay plasmaferesis, sobre todo en los lugares un poquito más alejados, obviamente es mucho más práctico la inmunoglobulina y eso es a lo que está apostando también a asegurar un tratamiento por parte del ministerio, es lo que está asegurando. Muchísimas gracias y felicitaciones. Doctor Luis Granados Bullón, médico intensivista, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Un gran honor tenerlo con nosotros. Felicitarlo por la exposición y también pedirle a los participantes si tienen alguna pregunta en este tema tan importante como es el uso de inmunoglobulina en el síndrome de Guillain-Barré. Por favor, hacerlas a través del chat tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube Telesalud Minsa. Doctor, muchísimas gracias. Muy importante el tema de la inmunoglobulina. Nos habían preguntado cuándo comenzar el tratamiento con inmunoglobulina. ¿Qué síntomas o exámenes debemos de tener para comenzar entonces el tratamiento? Bueno, lo primero es tener la sospecha clínica, ¿no? La sospecha clínica y llegué a leer, ¿no? Así como cuando uno cuida el cerebro, cuida el corazón, el tiempo es cerebro, el tiempo es corazón, en el momento de actuar, lo antes posible se debe iniciar. Obviamente, lo ideal es bajo la supervisión de la sospecha diagnóstica. Eso es lo primero. Entonces, uno al tener la sospecha diagnóstica con el neurólogo o con el médico capacitado, pues debe iniciar lo antes posible. ¿Qué pruebas habría que considerar? Como venimos comentando, es importante ver
cómo está la función renal en el paciente, ¿no? Que cómo, sobre todo si es mayor, tiene antecedentes, es diabético, hipertenso, hay que hacerle un riguroso estudio. Y lo otro, paciente, ¿qué comorbilidad tiene? Es paciente que ha tenido un infarto, un stroke. Entonces, estos pacientes tienen antecedentes de trombosis. Hay que tener idealmente también un perfil de coagulación para hacerle un seguimiento adecuado. Lo otro es que debemos ver la función cardíaca porque son pacientes que van a recibir una hidratación importante y que es algo que debemos asegurar que el paciente esté bien hidratado. Pero ese también asegurar nos puede llevar también a una congestión en un paciente que tiene una falla cardíaca. Entonces, yo creo que también los electrolitos, ¿no? El sodio, una glucosa, son muy importantes y eso yo creo que para empezar podríamos tener aquello. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos han preguntado, doctor, nos dicen, ¿se debe tener un número de ampollas garantizado antes de iniciar el tratamiento con inmunoglobulina? Por ejemplo, mínimo 25 ampollas por persona. El asegurar, primero yo debo calcular cuánto le corresponde. Entonces, de acuerdo al peso, pues puede ser quizás un poco menos o un poco más. Lo segundo es importante asegurar el tratamiento. Pero si yo tuviera la opción de plasmaferesis, ok, pudiera tener otra opción. Pero si no tengo otra opción, debo iniciar el tratamiento y debo ver la gestión para conseguirlo. Pues puede ser que en 48 horas no pueda obtener el resto del tratamiento. Pero si no lo voy a conseguir, pues definitivamente ahí está más complicado. Quizás debiera pensar en una referencia. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos pregunta también si la inmunoglobulina se inicia independientemente del grado de compromiso muscular. Como comenté en la escala de Hugh, ¿no? A partir del 3 ya uno debería pensar ya en darle un tratamiento, definitivamente. No podemos esperar y sobre todo que ahorita, digamos, hay una fuerte sospecha porque obviamente hay un brote. Entonces, yo creo que el neurólogo o el médico capacitado tiene a bien iniciarlo lo antes posible, ¿no? Ahora, bueno, básicamente eso. Muchísimas No gracias. sé. Sí, sí, doctor, muchísimas Al- gracias. Bien, nos han preguntado también en el caso de qué equipos, insumos se necesitan para la administración de la inmunoglobulina. No, en realidad la inmunoglobulina, justamente uno de los aspectos importantes es que no necesito, digamos, poner un catéter venoso central, puedo hacerlo por una vía periférica. Entonces, idealmente hay que tener una bomba de difusión para asegurar la velocidad. Eso sí, yo no me arriesgaría a darlo sin una bomba de infusión. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Bien, con respecto a las contraindicaciones que pueda tener el tratamiento con inmunoglobulina, ¿Cómo? Disculpe. con respecto a las contraindicaciones del tratamiento con inmunoglobulina. En cuanto a una contraindicación, digamos, en un paciente que tiene una deficiencia de IgA, no debería recibir. Eso sí, ellos van a presentar una mayor reacción anafiláctica y eso sí sería una contraindicación casi absoluta. Por el resto, el medir, digamos, la plasmaferesis también es un mecanismo invasivo en la cual digamos, si yo tengo una falla renal, definitivamente voy a tener mucha precaución en usar inmunoglobulina y lo otro en pacientes con falla cardíaca. Entonces, o también el antecedente que ya tenga un efecto, una reacción alérgica a algún excipiente o a la inmunoglobulina previamente, también lo descartaría.
Muchísimas gracias, doctor. Bien, nos están preguntando también si hay variación con el tratamiento en gestantes. No, al momento se puede dar en gestante inclusive. Obviamente la gestante de por sí es una paciente que está sobrecargada de volumen y hay que tener esa precaución al momento de hidratar, porque también pudiera fácilmente congestionarse y eso complicar. Sobre todo si está avanzado, pues ya tiene una restricción ventilatoria producto de que el abdomen, a nivel abdominal, está, digamos, con poca capacidad de amplexación, ¿no? Entonces, ¿puede recibirlo? Sí lo puede recibir. Muchísimas gracias, doctor Luis Granados. Bien, nos están preguntando cuál es la dilución de inmunoglobulina y en cuánto tiempo se administra vía endovenosa. La mayoría de productos que han venido no se diluyen, salvo que el excipiente diga, pero la mayoría que he visto al momento no se diluyen, simplemente hay que ver la velocidad de infusión y siempre la recomendación de leer el inserto. ¿Ya? ¿En qué tiempo? En unas 4 a 5 horas es lo que debe estar en promedio, pasarse lo que le corresponde, ¿no? De 0.4 gramos por kilo de peso. Muchísimas gracias, doctor Luis Granados. ¿A partir de qué momento o de qué día de tratamiento comienza a ver mejoría en los pacientes? Bueno, eso es muy relativo porque también los casos desmielinizantes, digamos que van a tener una respuesta un poco más rápida que puede verse a las 48 horas, pero los casos axonal motores, en realidad estamos viendo una dificultad importante y que sabemos que son cuadros más severos y que pudieran demorar más su efecto. Los estudios lo han demostrado y hay que usarlo, pero tampoco quiere decir que el paciente va a mejorar muy rápido o cuando es axonal motora, definitivamente esperamos que quizás la respuesta va a demorar más o puede ser pobre también. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, son entonces el tratamiento por 5 sesiones, 5 días consecutivos. Sí, 5 días consecutivos. No está demostrado dar, digamos, más días, pero por ahí todavía, digamos, por la gravedad que estamos viendo de algunos casos, algunos están postulando hasta 7 días, pero digamos, no es un consenso aquello, ¿eh? Importantísimo, doctor Luis Granados. Nos han preguntado también los criterios de suspensión de la administración de inmunoglobulinas en adultos y pediátricos. La suspensión, definitivamente, si el paciente está teniendo una hipotensión, una falla respiratoria, pues ahí no, yo creo que ya hay que suspenderlo, ¿no? Salvo que uno piense y demuestre que ha causado una congestión, por ejemplo, en un paciente anciano, y que eso esté causando el efecto. Pero por el resto, digamos que son efectos colaterales que uno pudiera esperarlo. El prurito, la cefalea, o sea, puede. Entonces, y para el problema de la trombosis posterior que puede verse, pues justamente hay que dar asociado también una profilaxis para tromboembolia también. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, ¿qué cuidados o qué podemos también informarle a los cuidadores o a los pacientes con respecto a luego de la administración de la inmunoglobulina? Bueno, explicarle, lo más importante es explicarle los efectos que muy probablemente puede presentar, ¿no? De los más frecuentes, ¿no? Una cefalea, puedes tener fiebre, puedes tener prurito, puedes tener un eritema, pero eso lo vamos a manejar, ¿ok? Lo importante es que comunique cuando presente cualquier efecto. Explicarle también que también pueden haber efectos mayores del tipo
de por ejemplo, una meningitis aséptica. También hay que explicarle, oye, puede causar una anafilaxia y ahí hay que suspenderlo. O una injuria pulmonar. Entonces, también, ¿no? Sobre todo en los pacientes mayores, pueden tener un efecto a nivel renal y, como le digo, sobre todo en productos que contienen como excipiente la sacarosa. Importantísimo, doctor Luis Granados Bullón. Muchísimas gracias por esta excelente telecapacitación, su exposición. Algunas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están viendo, importante también de todas las regiones del país. Bueno, muy importante es entender que el Guillain-Barré por sí no es contagioso. Ese es el primer mensaje. Segundo, es el efecto, digamos, que hay algún agente infeccioso aún no claro que pudiera estar causando secundariamente, ¿no? El Guillain-Barré. Entonces, evitemos enfermarnos, ¿no? Con la bioseguridad, lavado de manos, quienes preparan los alimentos, ¿no? Esas medidas, si estoy resfriado, ¿no? Probablemente a mí no me va a dar, pero yo expongo a otras personas a que se resfríen o que den un cuadro gripal, y esa persona, si tiene esa predisposición genética, pues le va a causar el Guillain-Barré. Entonces, por esa, mientras menos se infecten, pues menos Guillain-Barré va a haber también. Entonces, lo segundo, con respecto al tratamiento, la evidencia, cualquiera de los dos, plasmaferesis o inmunoglobulina, tienen el mismo nivel de evidencia de eficacia y no hay que tenerle miedo. Sobre todo, si yo no tengo plasmaferesis, pues una excelente opción es la inmunoglobulina. Bien. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Luis Granados Bullón, especialista en medicina intensiva, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Un gran saludo para usted y para todo el equipo del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Lo esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Y a todos los participantes, por favor, compartir esta telecapacitación que será colgada en el canal de Telesalud Minsa a todas las personas que puedan realizarlo. Los invitamos también a las 12 del mediodía con el tema endocarditis infecciosa a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Estén entonces pendiente de los chats, de las notificaciones del canal de Telesalud Minsa, porque seguiremos la próxima semana con más capacitaciones sobre el síndrome de Guillain-Barré. Muchísimas gracias. Hasta pronto.